Bienvenido a tu programa Punto de Luz, un espacio de meditación, diálogos, encuentros, autoconocimiento y espiritualidad. Punto de Luz, el contacto con tu ser interior. Les damos la más cordial bienvenida, les agradecemos que estén con nosotros escuchándonos, y hoy tenemos un programa especial con nuestras invitadas, que son Carmelina y Yolanda de Mérida, de Brahma Kumaris, del centro que está en la ciudad de Mérida. ¿Y cómo estás, Carmelina? Muy bien, muy contenta de estar por acá. Ay, muy bien. Yolanda, te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí contigo. Muy bien. Bueno, pues tenemos hoy el programa que le hemos titulado Las virtudes del ser. También les recordamos que tenemos dos cuentas para que nos puedan enviar sus emails, ya sea el de Brahma Kumaris o es bkcuernavaca@hotmail.com, y el de Facebook es Meditación Brahma Kumaris Cuernavaca. Bueno, pues estamos aquí en nuestro programa Punto de Luz y vamos a hablar hoy de las virtudes del ser, empezando con una breve descripción. ¿Qué le llamarías el ser? Para ti, ¿qué es el ser, Yolanda? Bueno, es el alma, es la energía que piensa, que siente y que hace a través del cuerpo. Es el ser de lo humano, ser humano. Y es esa parte interior que ejecuta. Y además dentro del ser tenemos cualidades y virtudes. Y esas cualidades se van alimentando, van creciendo, se van poniendo en práctica y van formando en nosotros una personalidad que está en sintonía con nuestra naturaleza interior. ¿No? Para ti, ¿cómo describirías al ser? ¿Es interno, es externo? ¿Lo vemos, no lo vemos? ¿Cómo es el ser? El ser es un punto de energía y ahora no lo logramos ver, ¿no? Tendríamos que tener una visión divina para verlo, ¿no? Pero es en realidad quien realmente somos. Y dentro del ser están los valores, ¿no? La esencia de todo ser humano son el amor, la paz, la felicidad, la armonía y el poder espiritual y la verdad. ¿Y qué pasa con estas virtudes? ¿Cómo los podemos recobrar? ¿Siempre somos seres de luz? ¿O de qué manera podemos tener otra vez o estar en esa sintonía de los que me acabas de mencionar? Bueno, vamos a partir desde la base que somos seres humanos, ¿no? Entonces el ser es la parte el alma, ¿no? Cuando el ser vive dentro del humano, dentro de nuestro cuerpo, ¿no? De hecho es lo que le da vida a nuestro cuerpo. Entonces vamos a pensar que estas cualidades innatas del alma, la paz, el amor, la felicidad, el poder espiritual, la verdad o pureza, son los valores que todo ser humano tiene, ¿no? Pero la mezcla de estos, vamos a decir, de estos valores es lo que da toda la gama de los otros valores que entonces allá sí va a requerir el que nosotros sepamos, vamos a decir, como un pintor, ¿no? Mezclarlos y de allá va saliendo, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos que en nuestra personalidad se dé, por ejemplo, la dulzura, la ternura, la comprensión, la responsabilidad, vamos a tener que ir poniendo un poquito de estos 5 que todos tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la alegría, pues viene de la felicidad, ¿no? La paciencia de la paz. Por ejemplo, pues si queremos ser, ¿cuál sería? Queremos ser tolerantes, tendremos que mezclar un poquito de paz con amor y con poder espiritual para que entonces salga la tolerancia, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros
empezamos a poner en práctica estos valores, ¿no? Que hay toda una gama de valores, estos valores, no solamente hablar de ellos, sino que los tomo, los hago míos y los pongo a la práctica en mi vivir cotidiano. El ponerlos en la práctica, eso es lo que se vuelven las virtudes, porque son valores que yo ya estoy practicando. Okay, entonces así como se van formando las virtudes. Ok, muy bien. ¿Y para ti qué serían las virtudes o cómo las podemos adquirir? ¿En dónde las encontramos? ¿De qué manera? ¿No? Si hay así un stock de virtudes, ¿de qué manera podemos sentir o ser un ser virtuoso? Bueno, definitivamente es un poco con la idea de que todas esas virtudes están implícitas en esas 5 cualidades que son esencia de nosotros. Las virtudes, como decía Carmelina, se ponen en práctica y eso es lo que se vuelve virtud. Te vuelves virtuoso en el violín cuando sabes tocar el violín magistralmente, y te vuelves virtuoso en la tolerancia cuando puedes ser tolerante hasta en las situaciones más difíciles y con los retos más grandes con los que te afrontas con otras personas, para ser tolerante. Si eres un virtuoso de la tolerancia, lo vas a poder hacer en cualquier momento. Y la cosa increíble es que no necesitas ir a adquirirlas a ningún lado. Eso está dentro de ti, todo ese potencial hace parte de ti. Lo único que necesitamos hacer es que a través de la meditación, de la experiencia de la meditación, vamos reconociendo dentro de nosotros esas cualidades. Y cuando empezamos a visualizar y a experimentar que efectivamente somos un ser de paz, empiezo a sentir esa paz interna, empiezo también a acumular poder interno, ¿no? Cuando conecto con el Ser Supremo, también empiezo a sentir cómo ese poder viene a mí, cuando a lo mejor no lo tengo tan consciente. Entonces, cuando afrontamos las situaciones de todos los días, los retos de todos los días, la mayoría de las situaciones hoy en día no son tan positivas como quisiéramos, y necesitamos continuamente sacar de dentro de nuestro interior mucha energía para poder afrontar las situaciones. Las virtudes son nuestras herramientas para poder afrontar las situaciones de todos los días. Y por ejemplo, ¿ya nazco con las virtudes o las voy acrecentando o nada más si ya desde que nací las tengo y ya nunca las voy a perder, o puedo irlas desarrollando? ¿Qué sucede? Yo creo que naces con un gran potencial, porque a nivel del alma nuestra naturaleza es paz, amor, felicidad, fuerza interna, pureza, verdad. Estas 5 virtudes son como los colores primarios, como mencionaba Carmelina, y combinándolas entre ellas se crea toda la gama de cualidades y virtudes, combinándolas y poniéndolas en práctica. Entre más pones en práctica, más esas virtudes hacen parte de tu personalidad, más se incrementan en tu forma de expresarte, en tu forma de ver la vida, en tu forma de ser. Por ejemplo, yo no creo que exista alguien que no sea tolerante. Todos potencialmente somos tolerantes. La diferencia es que quien es intolerante no se ha dado cuenta que tiene esa capacidad. Y es como entrar a un espacio donde tienes todas las herramientas para poder ser tolerante, o para poder ser paciente, o para poder ser feliz, o para poder ser alegre, o para poder lograr superar todos los retos en tu vida, ser disciplinado, ser determinado, ser paciente, ser amoroso. Si tú no entras en ese espacio interno, que es donde está todo ese potencial, no sabes que tienes ese potencial. Lo vas a ir descubriendo en la medida que vas meditando, vas practicando, vas llevando una vida más espiritual. Entonces el punto principal sería la meditación, ¿no? O sea, tener esa conexión con la meditación. Sí.
Muy bien, ok. ¿Y para ti qué sería, por ejemplo, en la meditación, puedes recobrar las virtudes o también te sirve para irte checando, ir viendo qué virtud es la que te gustaría más acrecentar o en la vida práctica? Porque también, si bien sabemos, cualquier problema o obstáculo que podamos tener en la vida puede ser también un momento de oportunidad, ¿no?, para nuestro cambio. Así es, en las grandes crisis, en los grandes momentos de más desafío es cuando, si lo sabemos canalizar, es donde más podemos ganar, ¿no? Okay. Desde luego que, no, como hemos venido comentando, partimos desde la base que tenemos todos la esencia de todo ser humano es un ser humano bueno, ¿no? Cuando nosotros perdemos de vista esto es que pues, vamos adquiriendo otras cosas que no son necesariamente lo que quisiéramos ver en nuestra vida, pero la invitación sería vivir nuestra realidad, lo que es realmente la verdad de lo que somos, a través de la meditación. Va creando experiencias y esas experiencias son lo que van nutriendo al ser. Y a través de estas experiencias vamos recobrando lo que realmente somos. Entonces, ya una vez vivida la experiencia, entonces lo aterrizo a mi vida cotidiana. O sea, lo voy llevando a la práctica. Entonces, ¿todos los seres somos virtuosos? Todo ser humano, su esencia son estos, vamos a decir, estos valores naturales de todo ser humano. O sea, todo ser humano es un ser de paz, es un ser de felicidad, es un ser de amor, es un ser de verdad o pureza, y un ser que tiene ese poder espiritual. Okay. Entonces es como tener o estar decidido a tener esa conciencia, ¿no? De ver a todos los seres como seres virtuosos, llenos de amor, o canalizarlos, hacerlo como bien mencionábamos en uno de los programas, ¿no? Poner la antena y dirigidos en la estación, de ver a todos los seres con esa misma virtud, ¿no? Con los que mencionabas ahorita, ¿no, Yolanda? Que son ya parte de nuestro ser natural, ¿no? Es cuando pierdes de vista que tienes ese potencial, esas cualidades, que empiezas a caer en situaciones negativas, en actitudes negativas. Es como tener hambre y sueño y no poder ni comer ni dormir, porque y eso te pone de mal humor, te hace estresarte, te hace sentirte mal, débil, y eso es lo que sucede en realidad hoy en día. La gente difícilmente se da ese espacio para estar consigo mismo, para estar en el silencio, en la reflexión, en las cosas que le hacen sentir bien internamente. Casi todo el mundo está pensando en el trabajo, en las cosas que suceden, las situaciones en las que vivimos hoy en día, y todo el mundo se desconecta de esa parte interna, y se acostumbra a estar desconectado. Entonces está hambriento, sediento de esa parte espiritual, de ese alimento espiritual. Entonces la idea es cómo te puedes alimentar espiritualmente, cómo puedes saciar esas necesidades espirituales que sientes dentro de ti, pues entrando en ese mundo interior, entrando en esa experiencia de yo soy un alma y yo soy un ser de paz, y vivir la experiencia internamente, nutrirte de eso y de tu conexión con Dios, de tu conexión con el Supremo, porque es la única forma en la que vas a realmente alimentar al ser. Hay personas que incluso van a la iglesia y lo último que están pensando es en conectar con Dios o alimentar su espíritu. Hay otras personas que sí, pero en general no lo hacen, ¿no? Y estás en medio del tráfico, lo último que piensas es en conectar con esa... te enojas, dices hasta la despedida al que está al lado de ti, no eres tolerante, no te das cuenta de lo que está sucediendo alrededor de ti, actúas visceralmente. Cuando eso sucede quiere decir que estás muy alejado de esa posibilidad de utilizar tus herramientas espirituales
para afrontar la vida todos los días. Muy bien, Yolanda, pues vamos a un corte y regresamos hablando de las virtudes del ser. Es momento de hacer una pausa y volvemos a encontrarnos en Punto de Luz, la energía de tu poder interno. Mantente conectado. Mamá, el iguanodón y el tiranosaurio no sobrevivieron a la evolución de las especies y la selección natural que planteó Charles Darwin. ¿Has pensado cuánto puedes llegar a sorprenderte con tus hijos? Tu tarea como padre es ofrecerles las herramientas para que puedan construir un mundo mejor. En Gicandi Montessori los acompañamos en este proceso para garantizar una educación dinámica y participativa. Gicandi Montessori, el principio de un gran futuro. Teléfono 316-2870. Pumas Morelos, Fuerzas Básicas y su escuela de fútbol te invitan a formar parte de este gran proyecto. Si tienes entre 4 y 16 años, inscríbete ya. Contamos con canchas de pasto sintético y pasto natural en la zona de Jutepec. Informes e inscripciones al teléfono 317-0605. Forma parte de la escuela de Pumas Morelos con garra desde la cuna. La revista ¿Qué pasó? Estrena imagen. Angélica Rivera, los aciertos y errores de la primera dama y las esposas de los gobernadores. En exclusiva, el Hijo del Santo asegura que la mejor lucha libre del mundo está en México. Conoce el legado de Pedro Ramírez Vázquez, el gran arquitecto del estado. Además, la historia del Hotel Moctezuma, el cuartel general de Emiliano Zapata. Todo esto y más en la revista ¿Qué pasó? Búscala en tu puesto de revista. Estamos de regreso en tu espacio de luz y fortaleza. Punto de Luz, un programa creado pensando en ti. Un programa de enriquecimiento personal, autoconocimiento y meditación. Bueno, después de esta breve pausa y del tema que tenemos hoy, que son las virtudes del ser, Carmelina, ¿nos quieres comentar algo sobre dónde podemos encontrar más material o enriquecer lo que son los temas que estamos aquí tocando en el programa Punto de Luz? Pues mira, Brahma Kumaris tiene una página donde pueden ustedes bajar a través de la internet publicaciones gratuitas, y tanto comentarios de meditación, música instrumental y libros, ¿no? La página es www.bkwsu.org/publicaciones.gratuitas. Okay, muy bien. Y también les recordamos que tenemos talleres, cursos de meditación, de Raya Yoga, aquí en Cuernavaca, que es la calle del Rosal, número 122. La clase es número 4 y está en la colonia Rancho de Cortés. Bueno, pues continuamos con este tema de las virtudes del ser. Hay varias virtudes, o tenemos muchas virtudes en el ser, pero ahorita vamos a mencionar solo 8. Esas 8 siempre van a ir conectadas con nuestro ser interno, con la luz divina, con ese alma suprema, con lo más elevado que pueda haber dentro de nosotros. De alguna forma es importante que le demos la importancia de cómo van a ir o en qué orden vamos a ir tomando esas virtudes. Y empecemos con el principio, que sería la introspección. ¿Quién de ustedes me quiere hablar de lo que es la introspección? ¿Cómo podemos ir hacia esa introspección? Bueno, en primer lugar, la introspección es el primer paso para poder entrar en un recorrido o en un viaje que tú quieres emprender como ser humano hacia tu interiorización. Es la capacidad de decir al mundo exterior por un momento, espérame tantito, déjame interiorizar, déjame entrar a mi mundo interior. Por ejemplo, eso es lo que nosotros hacemos en la meditación, dejar por un momento las situaciones, las cosas del mundo que nos rodea
y darnos ese espacio para interiorizar, para concentrarnos en nuestro mundo interior. Eso es como yo veo la introspección. Podemos tener introspección pensando en cualquier cosa, pero la introspección, cuando se trata de hacer una introspección espiritual, es profundizar en la experiencia del propio ser, en la experiencia que te da, la experiencia de serenidad, de paz, que te da estar dentro de ti, la experiencia de reflexión que puedes tener cuando estás en ese estado de serenidad, y puedes reflexionar sobre aspectos que nutren al ser y que te hacen vivir experiencias muy profundas. Es como recargar la batería. Es como recargar la batería, efectivamente. Y es un poder que podemos realizar en donde nos encontremos. En cualquier momento del día, es como ese viaje a nuestro mundo interior. Entonces es algo que lo podemos practicar. Porque, por ejemplo, la meditación no siempre tiene que ser con ojos cerrados, ¿no? También puedo meditar con los ojos abiertos. Desde luego. De hecho, la meditación que practicamos, el Raj Yoga, es con los ojos abiertos, porque de esa manera lo podré hacer donde sea que me encuentre. No necesariamente tengo que estar en un específico lugar, con una específica ambientación. Lo puedo hacer, por ejemplo, si estoy en la fila del banco, pues en vez de estarme desesperando porque no avanza, porque hay un problema, son momentos que puedo realmente ir hacia mi mundo interior, desapegarme de lo que está sucediendo afuera, pero estoy con los ojos abiertos porque de alguna manera me voy a seguir moviendo. Y así de alguna forma le doy el valor al tiempo, ¿no? También, ¿no? Claro. O sea, porque lo puedo hacer, por ejemplo, mientras que voy caminando por la calle, o sea, porque ese es este diálogo interno. Mientras estás haciendo la cola en el banco o en alguna oficina de gobierno que tienes que hacer un trámite. O cocinando. O estás en la sala de espera del doctor y entonces en vez de te entras en este ámbito de paz, de armonía, y muchas veces cuando uno está esperando, está pensando quién sabe en qué, y sí, te abstraes de todo lo que te rodea y te quedas en ese estado de abstracción, y lo puedes hacer pero conduciendo tus pensamientos hacia algo que te nutra internamente, ¿no? Eso es introspección. Ajá, como por ejemplo, ¿a dónde puedo dirigir mi mente? O sea, sabemos que en Raya Yoga lo conducimos a lo que es un punto de luz, ¿no? Y ese punto de luz para nosotros es conectarnos con la luz suprema, con la divinidad, con un ser especial. Primero, se necesita tener un entendimiento. Primero entender que yo soy un punto de luz, que soy una energía, soy el alma. Incluso entender que lo que significa ser un alma. Alma viene de la palabra en latín ánima. Es la energía que anima, porque es animar. El alma da vida al cuerpo físico. Cuando el alma se sale del cuerpo, ya el cuerpo no tiene vida, ¿no? Es cuando es como el ejemplo del conductor y el auto, ¿no? O sea, si el auto no puede moverse, si el conductor no prende el motor y etcétera. Tiene que estar el alma dentro del cuerpo para que el cuerpo tenga esa vida, y es por lo que se llama alma. Incluso en italiano el alma se traduce ánima, porque en realidad pues es la energía que anima el cuerpo. Entonces, partiendo de esa base, yo soy esa alma, yo soy ese ser dentro del cuerpo que lo está animando y que está decidiendo, porque es el ser consciente. Entonces, yo tengo la facultad de decidir incluso qué pienso y qué no pienso. Lo que pasa es que la mente, como estamos tan concentrados en lo que sucede allá afuera, nuestra mente se acostumbró a ser como un lugar de paso de todos los pensamientos, y vienen pensamientos como el gentío que ves en la estación de autobuses, ¿no? Unos llegan, otros van, unos se despiden, otros le dan la bienvenida a otros. O sea, hay un tumulto de gente, cada quien con su propia historia, su propia situación, su propio destino, porque hay unos que van a Cuautla, otros que van a la Ciudad de México. En realidad,
la mente se volvió como un lugar de paso de muchas cosas que son los pensamientos, las emociones, los sentimientos encontrados, y llega un momento en que no tienes control de eso. Entonces la idea es entender que sí tienes la capacidad y la posibilidad de tener control de eso. Tienes que poner orden en la mente. Claro. Y ahí vendría muy aunado lo que es la siguiente virtud, ¿no? Que es la virtud de empacar, de alguna manera seleccionar, como habías dicho, y ver, dirigir, ¿no? Lo que son los pensamientos, si los queremos enviar allá al pasado, ¿no? Lo que ya quedó atrás y a lo mejor no es beneficio en este momento, empacarlo, ¿no? Ponerlo ya como lejos de tu mente y no traerlo otra vez en tu presente, sino entonces no hay como un verdadero avance en tu ser, ¿no? Para ti, por ejemplo, que el empacar, dame un ejemplo que para ti sería claro, el que puedas decir, bueno, estoy empacando estos pensamientos, que en realidad los pensamientos son los que te van a ayudar a generar las virtudes, ¿estamos de acuerdo? Sí, bueno, los pensamientos son energía. Exacto. Entonces tú decides con qué energía quieres funcionar. Un pensamiento negativo pues es una energía que te hace sentir mal, porque el primero en sentirse mal cuando piensa un pensamiento negativo eres tú mismo, ¿no? La incomodidad de estar pensando negativamente te hace sentirte cada vez más mal. Y bueno, la idea es entender que los pensamientos son energía. Y yo quiero tener el tipo de pensamiento que me conduzca a sentirme bien. Entonces, para no entrar en pero es que fulanito me hizo sentir así, pero es que esta situación, la que viví cuando niño, entonces pones un punto final empacando el pasado. Es así como hacer hacer una caja con las cosas del pasado, las cosas viejas, como cuando metes te mudas todo de casa, en ¿no? la caja, podría ser también, ¿no? las sellas, dices esto sí, esto no, sí, sellas esa caja y dices, ¿sabes qué? A la bodega, y ya, o sea, si necesitaras algo de allí, pues tu mismo subconsciente te lo va a sacar, pero mientras tanto lo dejas en el pasado, guardas rencores, guardas vivencias negativas que no te dejaron nada, lo que te deja enseñanza, lo que te deja experiencia, madurez, guarda esa experiencia, guarda esa enseñanza, guarda esa madurez en tu corazón, pero deja las cosas del pasado en el pasado. Okay, muy bien. Y bueno, vendremos, por ejemplo, ya después de que supimos qué equipaje, ¿no? Llevar, qué podemos guardar y qué podemos dejar en el pasado. Por ejemplo, ¿qué tendría que accionar una virtud para tolerar, para ver qué puedo tener o qué habilidades podría tener en la cuestión de la virtud para tolerar la situación? ¿En el sentido de empacar? Sí, porque bueno, de alguna forma vendríamos Pues uno que es muy bueno de usar casi en todos es el desapego. Okay. Entonces es desapegarme, como bien dice la palabra, de todas estas cosas que no son mi yo, pero que por esta situación que comentaba Yolanda, ya creí que soy eso, pero no soy eso. Entonces lo tengo que dejar y como decir borrón y cuenta nueva, ¿no? Es como el punto final y empezar de nuevo. Y por ejemplo, tolerar, a veces decimos, he tolerado mucho. ¿Crees que realmente, qué diferencia o cómo podemos diferenciar el tolerar y el aguantar, por ejemplo, o el soportar? Porque si estamos hablando de las virtudes, ¿cómo podría yo decir si estoy tolerando o estoy siendo humilde hacia la situación o hacia las personas? Si me está haciendo de utilidad, ¿no? Esta escena, lo que yo estoy viviendo. Bueno, en tolerar, hay una cosa que es interesantísimo entender y que nos ayuda muchísimo, es que todos estos virtudes o valores tienen que estar equilibrados con otro valor. No es una situación solo uno, ¿no? Entonces, en el específico caso de la tolerancia, tiene que venir acompañado con la valentía, porque tiene que darse esa sinergia en donde
tengo que tener la valentía de decir lo que pienso, de actuar como se necesita actuar, para que entonces pueda yo de alguna manera tolerar. Porque si nada más hay tolerancia, pero no está equilibrado con la valentía, esa tolerancia se va a volver como lo que tú decías, se vuelve una sumisión. O aguantar. O una apatía. Entonces eso ya no es tolerancia, ya es el antivalor de la tolerancia. Y lo mismo le sucede a la valentía. Si yo nada más hay valentía, pero no hay tolerancia, entonces la persona tiende a ser violenta. Entonces, cuando hay escenarios de violencia, es porque ya hay un desequilibrio. Pero una persona violenta, por ejemplo, potencialmente es una persona que tiene el valor o el poder de la valentía, pero lo tiene que saber equilibrar con la tolerancia. Entonces, todos tienen estos equilibrios, ¿no? Algo que lo equilibra para que realmente sea como tiene que ser. Como también el equilibrio de amor y ley, ¿no? Exacto. Entonces, podemos ser muy amorosos, pero también cuando tenemos que poner orden o un punto, ¿no? En cuanto ya no puedes pasar, ¿no? de esa línea, a veces o poner el límite. Entonces también es como ese equilibrio. Bueno, pues vamos mientras a un corte comercial y regresamos con las otras demás virtudes. Okay, gracias. Es momento de hacer una pausa y volvemos a encontrarnos en Punto de Luz, la energía de tu poder interno. Mantente conectado. Aprovecha e invierte en un patrimonio para ti y tu familia. Vivir en un lugar bonito con todos los servicios, hoy a 20 minutos de galerías y próximamente a 5. Definitivamente es vivir en el mejor lugar. Llama al 18550 y un asesor Geo te dirá cómo puedes tener tu casa propia. En Red, donde soy feliz. Noticias El Choro Matutino con Israel Mariano. Hay acontecimientos que no debes olvidar y aquí los tenemos. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, solamente por elchoromatutino.com. Noticias El Choro Matutino. ¡Camarero! La Bota, un lugar con las mejores paellas, delicias culinarias y más. En La Bota, tu paladar deleitará una gran variedad gastronómica y tu mente lo recordará por siempre. La Bota Restaurant, frente a Misión del Sol en Jiutepec. Servicio a domicilio 241-4064. Recuerda, 241-4064. Estamos de regreso en tu espacio de luz y fortaleza. Punto de Luz, un programa creado pensando en ti. Un programa de enriquecimiento personal, autoconocimiento y meditación. Bueno, pues gracias por continuar con nosotros. Y Yolanda, te quiero preguntar, ¿las virtudes después de acrecentarlas pueden transformarse en algo más interno, con más fuerza, más poderoso? Bueno, definitivamente cuando hablas de ciertas cualidades puestas en práctica, esas cualidades se vuelven tan digamos, tan esenciales y te resuelven a tal punto que se vuelven como tus poderes mágicos. Como por ejemplo, estábamos hablando de la tolerancia hace rato. La tolerancia puede ser un poder, porque la tolerancia te puede sacar de muchos apuros y puede ser así como la receta mágica para resolver muchas cosas. Para que haya tolerancia se necesita mucho amor, pero también se necesita mucha fuerza interna, que también eso es poder espiritual. Entonces, cuando tú combinas tolerancia, amor y fuerza interna o poder, amor y un poquito de paz, tú estás creando el poder de la tolerancia cuando lo aplicas en situaciones en las que realmente es un reto. La tolerancia es una virtud que aplicándola
poco a poco se vuelve un poder, porque te hace superar retos que tú nunca te imaginabas que podías superar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de la tolerancia aplicada. Estás en tu lugar de trabajo, tienes un jefe que te explota, que te trata mal, que no es una situación muy rara. Mucha gente vive así sus lugares de trabajo y a lo mejor el jefe, por otro lado, no es que esté tratando mal, está nervioso, está estresado y explota con mucha facilidad, ¿no? Eso también es ser intolerante, ¿no? Pero el hecho de que a ti esa situación de sentirte maltratado te haga sentir mal, como que te achicopala, como se dice, ¿no? Te hace sentir pequeño. Entonces, la tolerancia sería, en este caso, tener, por un lado, como decía Carmelina hace rato, que dio el ejemplo del equilibrio entre la tolerancia y la valentía. Tener la capacidad, efectivamente, no aguantarte y aunque tú estés sintiendo horrible, quedarte callada y volverte sumiso ante una situación que no es justa, porque mucha gente dice que eso es tolerancia, aguantar, ¿no? Y a lo mejor dicen, oye, ¿cuánto toleras? Pero no es tolerancia, eso es aguantar y eso es reprimir sentimientos negativos que se generan por un malestar interno. Pero cuando tú tienes la capacidad de afrontar la situación y decir, ¿sabes qué? Y decirle a la persona que te está haciendo sentir así, decirle al jefe, perdóneme, yo no me puedo quedar más horas de las que tengo programadas, porque tengo hijos, porque tengo familia o porque tengo que ir a donde tenga que ir. Y tener la capacidad de dialogar con esa persona, tener la valentía de afrontar esa situación y decirle a esa persona, esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo siento, ¿no? A lo mejor decirle, yo me siento mal de que usted me trate así, aunque yo puedo entender que usted está nervioso, que usted está preocupado o cualquier cosa, pero expresarlo, ¿no? Entonces, establecer un diálogo con la otra persona, eso te da la fuerza porque tú estás expresando por un lado y por otro lado tienes la capacidad de comprender a la otra persona. A lo mejor el jefe te dice, ¿sabes qué? Estoy viviendo una situación dificilísima, necesito tu apoyo, necesito que me ayudes, va a ser por un tiempo X, ¿no? Uh-huh. Y es ahí donde empieza la tolerancia, okay, ¿no? Uh-huh. Pero hay de alguna forma empieza a haber una situación de comunicación, de afrontar, de diálogo, y empieza a emerger un sentimiento de amor y empieza a haber poder. Okay. También el poder de la tolerancia, también nada más para concluir, puede ser también una situación en la que no haya el diálogo, pero tú sí puedes tener el poder de la tolerancia. Por ejemplo, estás viendo a la persona que te está agrediendo, y en vez de sentir esa agresión y sentir qué horror, cómo me hirió, puedes ver al alma que está sufriendo detrás de esa ira. Claro. Y eso es el poder de la tolerancia, tener la capacidad de trascender esa situación limitada de expresión de ira y ver al ser que está sufriendo detrás de esa ira. Y lo que va a emerger en ti va a ser una respuesta que esa persona se va a tener que quedar callada, porque va a salir una respuesta de amor. Entonces va a ser más bien ahí como una flexibilidad, ¿no? Y como dices, sí, el entendimiento o comprender a la otra persona, ¿no? Cuando es alguna persona, porque también pueden ser situaciones. ¿Y de qué manera podríamos adaptarnos, Carmelina? ¿Cómo podríamos nosotros ser personificaciones o tener la actitud de adaptarnos ante una situación o hacia una persona o algún reto que la vida nos ponga enfrente?
Bueno, como primer paso, darnos el espacio de entender la situación y de no reaccionar ante nuestra propia perspectiva, porque generalmente eso es lo que nos sucede, sino de darnos, vamos a decir, como el ese minuto de silencio. Cuenta hasta 10, ¿no? Como exacto. Era el que hubo un ver tiempo qué es en lo que está programa, ¿no? sucediendo, y entonces en vez de engancharme en la parte negativa, ver de qué manera puedo yo adaptar de qué manera puedo yo ser un donador y de acuerdo a las circunstancias me voy a volver alguien que va a ayudar en vez de volverme un obstáculo, que finalmente quizá la situación lo que está viviendo es, ¿me entiendes?, es la situación de caos. Entonces, en vez de ser alguien que esté restando, me voy a volver alguien que va a sumar. Entonces, a través de la comprensión, voy a adaptarme de acuerdo a las circunstancias. Okay. Muy bien. Bueno, y también está el otro poder, que sería de discernir. Ahí, bueno, ya de alguna forma está claro, ¿no? Como hay un ejemplo, ¿no?, dentro de los cuadros que estudiamos en Raya Yoga, que es cuando el joyero discierne, ¿no?, entre las joyas y la bisutería, que es también, yo creo que iniciando desde los pensamientos, ¿no? ¿Qué pensamientos, qué alimento quiero tener en mi vida? Que lo tanto me va a llevar a una actitud, por lo tanto también te va a llevar a lo que es tu forma de ser, ¿no?, en la vida. ¿Qué es lo que necesitamos para poder discernir? Nos tenemos que estar en meditación, conectarnos, o porque muchas veces va a depender también como de lo que es nuestra historia de vida, o de nuestro entorno exterior, ¿cuál es el método que podríamos tener para discernir? Porque yo creo que de los poderes más importantes, ¿no? Sí, bien todos, pero de ahí parte lo que es el resultado de tener, ¿no?, nuestra vida. Bueno, el discernimiento es una facultad del alma, que muy pocas veces explotamos o utilizamos como deberíamos, porque el discernimiento parte de que el alma, o sea, inicia desde el momento en que el alma se pone en forma internamente, que no se deja arrastrar por las circunstancias, las situaciones, los estados de ánimo de otros, ni los pensamientos que no tienen nada que ver con lo que tú quieres en cada momento hacer, porque a lo mejor tú quieres en este momento qué sé yo, meditar, y en vez de meditar te pones a pensar en lo que tienes que hacer mañana, lunes, etcétera, ¿no? O el día que sea. El discernimiento es la capacidad del alma, primero, de poder discernir qué pensamientos quiero tener y qué pensamientos no quiero tener. ¿Qué es lo que me hace sentir bien y qué es lo que no me hace sentir bien? El discernimiento puede ser mucho más refinado. Por ejemplo, ponderar en situaciones cómo debería yo responder a esta situación, o sacar, incluso en el discernimiento hay mucho de tu parte intuitiva. Por un lado está el discernimiento sobre la base de tu propia experiencia, y por otro lado está ese discernimiento que viene con la intuición, que te dice, órale, haz esto. O sea, en este momento, cuando no tienes mucho espacio para pensar, decidir si está bien, si lo mejor es esto o lo otro, ese momento que dices esto, ¿no? Ahí viene un discernimiento mezclado con esa intuición que te dice, órale, va, ¿no? Va por eso, o ve por eso. Yo creo que tiene mucho que ver con nuestra capacidad de definir sobre la base de la experiencia de yo soy un alma, en la práctica de todos los días y en nuestra capacidad de respuesta ante las cosas, vas entendiendo que sí, que no, ¿no?
Es como un sentido común que se te va dando. Que se va formando. Se va formando porque tú mismo sabes si hay algo que sí debes de hacer y hay otras cosas que de plano no debes de hacer, pero a veces que lo que no debes de hacer es más atractivo y entonces crees y te autoengañas pensando que estás sabiendo discernir bien, pero no. Y después vives las consecuencias. Okay. Bueno, pues y también, por ejemplo, ahí vendría ya, después de que discernimos y equilibramos qué es lo mejor, porque es muy cierto, ¿no? También ver las consecuencias, ¿no? Tanto positivas y negativas que nos puede dar un acto, ¿no? O un pensamiento, o el reaccionar ante alguna situación. Ahí podríamos, por ejemplo, ya juzgar, ¿no? Lo que es la situación y, por ejemplo, es en tener esa valentía, ¿no? Como hablábamos aquí, se refieren a lo que es coraje, pero no coraje de la ira, ¿no? Sino como a ese poder interno y tener esa fe, ¿no? De llegar hacia lo que de alguna manera ya tienes dirigido, ¿no? O sea, cuál es la meta o el punto a donde quieres llegar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos juzgar? ¿Cómo podríamos ser jueces de nosotros mismos o de las situaciones? Bueno, ya como primera instancia, al único que podemos juzgar es a nosotros mismos. Porque al final de cuentas, nosotros somos los únicos que sabemos qué me está motivando a actuar. Y en este virtud o poder es muy importante checar eso, ¿no? Sí, el buen juicio. El buen juicio. Si yo puedo ante los ojos del mundo hacer una acción que parece muy buena, pero si la motivación, lo que me está dando la energía para hacer eso, no nace de ese sentimiento puro o de esas cualidades originales o valores originales de mi ser, no, por más buena que se vea la acción, no es una acción buena. Porque si hay un motivo egoísta de alguna forma de querer sacar alguna ventaja detrás de eso, que efectivamente todos hacemos acciones para sacar una ventaja, pero la motivación cuando es dar, vas a recibir naturalmente, ¿me entiendes? Y vas a recibir si la motivación es dar, quiere decir que el fondo detrás del dar es amor. Entonces, en ese dar vas a recibir de la misma calidad de lo que tú diste, ¿no? Y entonces, si tú partes con tu buen juicio desde esa perspectiva, ¿cuál es la calidad qué es la calidad de lo que yo estoy dando? ¿Qué calidad tiene lo que yo estoy dando? Entonces, si yo estoy dando lo mejor, voy a recibir lo mejor. Y desde esa perspectiva, hacer tus propios juicios, ¿no? Tener el buen juicio, de entender que si yo estoy dando algo bueno, voy a recibir algo bueno. Pero ¿por qué? Porque la motivación que generó eso es una buena motivación. Manera limpia, ¿no? Sí. Pura. Exacto. Entonces, tú puedes al final del día o en cualquier momento juzgar sobre tus propias acciones, sobre tus propias palabras. Porque muchas veces tendemos a querer juzgar al de al lado, o generalmente lo que sucede, ¿no? Yo soy el bueno y el otro pues malísimo, ¿no? Pero no, porque tenemos que partir para entender qué está motivando a esa persona a hacer esa acción. Como ser buenos jueces de nosotros mismos, ¿no? Exactamente. Y no buenos abogados, ¿no? Exactamente, exactamente. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a un corte comercial y regresamos con otros 2 puntos de este tema que tenemos el día de hoy, que son las virtudes del ser. Gracias. Es momento de hacer una pausa y volvemos a encontrarnos en Punto de Luz, la energía de tu poder interno. Mantente conectado.
Madrugando con Yakuza. Descuentos desde las 8 de la mañana. 50% de descuento en el cambio de tus amortiguadores. 30% de descuento en la mano de obra de afinación. 20% de descuento en alineación y balanceo. Trae tu auto de 8 a 11 de la mañana y obtén estos fabulosos descuentos. Y si necesitas llantas nuevas, aprovecha hasta 24 meses sin intereses. Somos los únicos distribuidores Goodyear en Cuernavaca. Goodyear Yakuza, líder en llantas. Encontrar un lugar con más de 20 actividades deportivas, asistencia profesional en acondicionamiento físico, salud y nutrición. Un lugar con instalaciones y equipo de calidad mundial. Un lugar diseñado para ti y tu familia. Tiene un solo nombre: Alter Family Sports Center. ¿Qué esperas? Eleva tu vida. Boulevard Juárez, número 35D, 312-6220. ¿Quieres estudiar Derecho de a de veras? Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos, Avenida Álvaro Obregón 909, casi esquina con Avenida Manuel Ávila Camacho, Colonia Carolina, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 244-3090. Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos. Ya estamos de regreso en tu espacio de luz y fortaleza. Punto de Luz. Un programa creado pensando en ti. Un programa de enriquecimiento personal, autoconocimiento y meditación. Bueno, pues gracias por continuar con nosotros. Hacemos un pequeño resumen y nada más mencionando los puntos que hemos visto, que es la introspección, el empacar, tolerar, adaptarnos, discernir, juzgar, y ahorita vamos a hablar del poder de afrontar. ¿Cómo podemos afrontar las situaciones, ¿no? que pues, en la vida siempre nos van a ir surgiendo diferentes, puesto que somos, la vida es un maestro, ¿no? Hacia nuestra vida, y por lo tanto pues siempre van a ir cambiando. ¿Cómo podemos? Porque realmente necesitamos como un método que sea uno para todo tipo de situaciones. ¿Cómo podría afrontar una situación? Bueno, se requiere de la honestidad, pero se requiere de mucho amor para poder aceptar en un momento dado lo que pues no estamos haciendo bien y nosotros necesitamos corregir. Eso es, vamos a decir, a nivel personal, y podemos también afrontar las circunstancias que están sucediendo allá afuera. Algunas veces es dolorosas, ¿no? Pero, final de cuentas, tener ese poder espiritual, haber construido, vamos a decir, como que estuviera lleno de, vamos, como resultado de mi práctica de meditación. Okay. Por ejemplo, si me encuentro ante una situación de una persona agresiva, violenta, ¿cómo la afrontaría? ¿También igual, con esa misma fuerza? ¿O cómo podría afrontar con alguien que es como agresiva la manera de afrontarlo? ¿O cómo viene desde el ser el afrontarlo? Bueno, yo siento que tiene mucho que ver el ponerte en los zapatos de esa persona. Porque si quieres realmente usar el poder de afrontar, no afrontar las situaciones compulsivamente. Sí, porque a lo mejor podríamos entenderlo así, ¿no? De que voy a ir a confrontar, ahí ya es distinto, ¿no? Entonces eso era el punto que quería llegar. Exacto. Es la diferencia, el poder de afrontar es ponerte en los zapatos de la otra persona y entender que lo que es el sentimiento que orilla a esa persona a actuar de esa manera, ¿no? Especialmente en nuestras relaciones cercanas. Tendemos mucho a prejuzgar, a criticar, a echarle la culpa al otro o al de al lado, cuando en realidad no logramos ver qué es lo que origina toda esa situación. Si tú te pones en los zapatos de la otra persona, te vas a dar cuenta que aunque tú tengas el 99% de razón, hay un 1% que queda, ¿no? Y si ese punto, ese 1% de no razón, lo asumes, ahí empieza a haber la comprensión de que, bueno, yo no tuve la actitud o no tuve
el valor de decirle, y ahí vas a empezar a entender qué es lo que está pasando con la otra persona, y eso es ponerte en los zapatos de otra persona. Y puede ser que la otra persona tenga toda la razón y tú te des cuenta que por esa no acción o ese no asumir, por no afrontar, porque lo primero que tienes que afrontar son tus propios demonios, por decir así, ¿no? El no entender que está de por medio tu ego, y por ego muchas veces no quieres ceder, ¿no? Porque ahí empieza el hilito, ¿no? Del no afrontar. Y por no ceder, la otra persona ya no entendió que lo que tú querías era X o Z, porque ya el que no cediste bloqueó su comprensión o bloqueó el diálogo, ¿no? Muchas de las cosas que afrontamos después de mucho tiempo de malos entendidos empezaron por una tontería que tiene que ver por algo que no pudimos afrontar en nosotros mismos, ¿no? Que es el ego, el apego, la ira, la indiferencia, cosas, actitudes nuestras que generaron una situación. Ahí tenemos un porcentaje de responsabilidad. Y así como tenemos el 99% de razón en algo, también tenemos ese mismo porcentaje de responsabilidad cuando no funcionan las cosas. Muy bien. Sí, como dicen, es 50% tú, 50% Sí. yo, ¿no? en cómo lo tomes y cómo tengas esa actitud, porque bueno, si bien sabemos que la actitud es lo que nos va a llevar a tener las virtudes o esos rasgos de personalidad, ¿no? El que vamos a irnos formando, y bueno, la idea obviamente de las personas que queremos una mejor calidad de vida, un mejor mundo, claro, ¿no? Que hacemos ese esfuerzo para tener ese bienestar, pues depende mucho de nuestra actitud, ¿no? Que vayamos tomando, y sobre todo el estarnos checando. Y de ahí obviamente va a venir lo que es el otro poder, que va a concluir, ¿no? A cerrar como este círculo virtuoso. Va a ser la cooperación y el desapego, ¿no? Hay un ejemplo muy, muy lindo que me encanta, que es una mano está cargando una montaña, ¿no? Entonces es como un dedo puede hacer el poder de cargar un mundo entero, y que somos nosotros, ¿no? Si nosotros ponemos nuestra buena voluntad hacia el mundo, estamos dando una semilla, ¿no? Que puede germinar y crear buenos frutos en nuestra vida. Entonces es también la cooperación para ti. ¿Cómo la llamarías, Carmelina? ¿Qué para ti qué significa, ¿no? el tener ya ser un ser que genera este poder? Pues de alguna manera es la práctica de todos los otros, ¿no? Lo que te lleva a esa cooperación, a través de tener esos grados de introspección, de saber empacar y poner a un lado las cosas que no te hacen, que ya no necesitas, obviamente el tolerar, el adaptarse, porque vas a requerir del discernir, del juzgar y del propio afrontar para que realmente pueda ser esa cooperación. Puede ser cooperativo. Puede ser cooperativo de acuerdo a lo que se necesita y no a lo que tú quieres, sino es ese, ¿no? Se requiere esto, y entonces tú pones, como bien dices tú, tu dedo de cooperación. A más cooperemos en la tarea se va a hacer más fácil, y va a ser más exitosa, y va a contar, vamos a decir, con los buenos deseos de muchos. Muy bien. Yo creo que para la cooperación se necesita tener humildad, y la humildad viene de sabiduría espiritual, de saber decir sí, aunque no sea lo que tú hubieras querido hacer, ¿no? Pero con el fin de lograr el objetivo, cooperar con las ideas de otros, ¿no? Porque no siempre son tus ideas las que tienen que ganar. Claro. También pueden ser buenas ideas de otras personas, y cooperar con ellas,
¿no? Porque muchas veces se tiende a que si no fue mi idea, entonces ya no coopero, ¿no? Y la gente hasta se distancia por esas cosas. Pero cuando ya pasaste por todos los otros poderes de los que hemos estado hablando, es muy fácil cooperar con humildad, porque ya hay esa madurez para poder decir sí, cuando no es precisamente lo que tu idea, tu propuesta o tu proyecto, ¿no? Es como, por ejemplo, en un partido de fútbol, ¿no? Que cada quien tiene como su lugar, ¿no? Es al portero, es al delantero, digo, no más exactamente todas las posiciones, pero para que haya un buen equipo tiene que haber como esa armonía, ¿no? Claro. El saber jugar, que es el juego de la vida, ¿no? En realidad, que cada quien tiene que estar o en su posición en el momento que le corresponde para, obviamente, no sé, hacer el cambio del balón o tirarse a la portería en el momento que tiene que ser, ¿no? Etcétera. Entonces, sí, porque todos están cooperando de alguna manera para que el golista para lograr un objetivo, pueda meter el gol, porque si todos quieren ser el golista, entonces es un caos y no logra nada, ¿no? O todos, imagínate, al mismo tiempo ir por la bola, ¿no? Sí. O todos quieren meter gol. Sí, entonces es como tener esa armonía, ¿no? Entre nosotros y sobre todo desde el ser, ¿no? Yo creo que lo más importante, ya después de que haya esa armonía interna, pues obviamente ya vamos a tener la armonía con el mundo y entender que también lo que comentabas para mí también es muy importante en ese momento de la humanidad, de ponernos en los zapatos de los demás, ¿no? Comprendernos a nosotros mismos como seres de luz. Bueno, pues vamos a tener una meditación que ya vamos a practicar ahorita los poderes que nos han compartido tanto Carmelina como Yolanda, y bueno, pues adelante con esa meditación y esperemos que lo practiquen, experimentenlo. Bueno, muy bien. Nos vamos a visualizar en medio de un jardín muy bonito. Un jardín con toda una variedad de flores, y cada una de estas flores genera una fragancia. Y este jardín es parte de mi mundo interior. Y cada una de estas flores representa estos poderes, estas virtudes que yo, ese ser divino, poseo. Y me detengo por unos instantes para observar y al mismo tiempo percibir la fragancia del amor. Y permito llenarme de esta fragancia que está aquí en mí, en este bello jardín. Y como una mariposa iré de flor en flor, reconociendo todas estas virtudes, estos poderes espirituales. Reconociéndolos en mí, y me visualizo
actuando, viviendo y poniéndolos en práctica. Llenándome de esta energía, de esta fragancia. Tomando para lograr lo que yo quiero ver en mí, esos cambios para que cada día yo me sienta en total armonía con mi verdadero ser. Como este ser lleno de felicidad, rebosando de amor. Y de esta manera poder compartir todo esto que se encuentra en mí. Y que sean estas virtudes mi punto de partida en cualquier relación que vaya yo a tener, independientemente de con quién la tenga. Ir compartiendo estas flores, ir esparciendo estas fragancias de la tolerancia, el silencio, el amor, la cooperación con todos aquellos que entren en contacto conmigo. Y yo manteniéndome en ese estado de paz y de serenidad. En mi estado original. En mi estado de paz. Om Shanti. Bueno, después de esta experiencia y meditación, pues no nos queda más que despedirnos. No sé si quieras hacer algún comentario, alguna conclusión, Yolanda. Bueno, a mí me gustaría una cosa muy práctica, dar la dirección y el teléfono del centro de Brahma Kumaris Mérida para cualquiera que nos esté viendo o escuchando, que esté por esa zona, que nos vaya a visitar, que si quiere aprender a meditar, puede venir al centro. Bueno, el teléfono es 941-9131 y la dirección es calle 27. Calle 27, número 337,
entre 36 y 36A en la colonia San Ramón Norte, en Mérida, Yucatán. Y quisiera volverles a recordar para todos aquellos que quisieran tener, poder accesar gratuitamente una serie de libros, comentarios de meditación, y música. La página a través de la que la pueden hacer es www.bkwsu.org/publicaciones.gratuitas. Bueno, pues muy bien, y también les recordamos la dirección aquí en Brahma Kumaris en Cuernavaca, que es calle del Rosal, número 122, casa 4, en la colonia Rancho Cortés. Y bueno, pues nos despedimos el día de hoy y pues les agradecemos que hayan estado con nosotros. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. Gracias, Carmelina. Gracias, Yolanda. Gracias a ustedes por invitarnos. Y gracias a toda la audiencia que escucha. Om Shanti. Ahí recordamos en nuestro lema, no importa lo que suceda, siempre permanece feliz. Muy bien. Hemos llegado al final de este programa. Fomentar la visión positiva es el mejor modo de conservar la felicidad. Inicia tu día meditando, es como esparcir luz y amor en cada momento. Emergerá alegría en tu corazón y tendrás la fortaleza de afrontar cualquier situación. Te esperamos la próxima semana en Punto de Luz.